Liturgia para hoy martes 14 de septiembre. San Pedro de Tarantasia nació en Saboya, en el Burg, en Saint-Maurice, cerca de Vienne. Desde joven dio pruebas de una memoria extraordinaria y de gran inclinación a los estudios religiosos, y a los 20 años entró en la abadía cisterciense de Bonnevaux. Con gran celo abrazó la austeridad de la regla y edificó a cuantos le trataron por su caridad, humildad y modestia. Murió en el año 1174 y al poco tiempo, en el año 1191, el Papa Celestino III lo canonizó. Antífona. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él nos ha salvado y nos ha liberado. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra, alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer a sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios? Que no sea recién, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También esos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres lo mismo. Sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 100. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo,
iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el ara de la cruz, tu Hijo canceló el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dice el Señor: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Oración después de la comunión. Fortalecidos en este alimento santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Lección Divina. Oremos. Hoy te bendice nuestro corazón, Padre, porque Jesús, anticipando su propia resurrección, devolvía la vida a los muertos, como el joven de Naín. Cuando el mundo nos da vueltas y perdemos pie, cuando el dolor nos machaca altaneramente, cuando todo parece perdido sin remedio, tú nos repites: no llores, basta que tengas fe. Amén. Que el obispo y los diáconos sean irreprochables. Primera de Timoteo 3, 1 al 13. ¿Qué cualidades debe tener un responsable en la comunidad cristiana? Pablo habla de los episcopos y de los diáconos. Episcopos en griego significa inspector, y es la palabra de la que deriva obispo, aunque no necesariamente correspondan las funciones de entonces con las de ahora, mientras que el diácono, servidor, sí parece que se corresponde con la actual. Las cualidades que pide de ellos son las que se pedirían de cualquier persona a la que se le encomienda un cargo de responsabilidad: sensatez, equilibrio, fidelidad, buena educación, dominio de sí, comprensión, buen gobierno de su propia casa, que sean hombres de palabra, no envueltos en negocios sucios, ni dados al vino, sino irreprochables. Cuando habla de las mujeres, de las que pide que sean respetables, sensatas y no chismosas, no se sabe si se refiere a las mujeres de los diáconos. Es lo más probable, según el contexto, o a otras que tienen algún ministerio en la comunidad. El Salmo se hace eco de un aspecto que Pablo subrayaba: que los ministros de la comunidad sepan antes gobernar bien su propia casa. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Joven, yo te lo mando, levántate. Esta vez el gesto milagroso de Jesús es para la viuda de Naín, un episodio que solo Lucas nos cuenta y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio en que Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren y les alivia con sus palabras, sus gestos y sus milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer, que además de haber quedado viuda y desamparada, ha perdido a su único hijo. La reacción de la gente ante el prodigio es la justa. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
Para meditar. Las virtudes humanas son la base también para la vida cristiana y fundamentales para el ministerio de gobierno. Esto no se aplica solo a los obispos o a los ministros ordenados o a los superiores y superioras de comunidades religiosas. Todos, de alguna manera, tenemos misiones que cumplir que suponen una cierta responsabilidad en algún aspecto de la vida comunitaria. Todos, por tanto, podemos examinarnos de esa lista, de esas asignaturas que deberíamos aprobar en nuestro quehacer comunitario: la madurez personal y el equilibrio, el buen corazón, la fidelidad a los nuestros, el control de nosotros mismos, la honradez y la ejemplaridad. Haremos bien en repasar el programa y respondernos nosotros mismos con sinceridad. En esta autoevaluación conviene que seamos exigentes, pensando que la comunidad o la familia también nos están evaluando continuamente. Y sobre todo Dios, que espera de nosotros más de lo que estamos dando. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la Iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de su sacramento de gracia. Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. El sacramento de la reconciliación no es la aplicación actual de las palabras de Jesús: joven, a ti te lo digo, levántate. La unción de los enfermos no es Cristo Jesús que se acerca al que sufre por medio de su comunidad y le da el alivio y la fuerza de su espíritu. La Eucaristía, en la que recibimos su cuerpo y sangre, ¿no es garantía de resurrección como Él nos prometió? El que me coma vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. La cena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren porque están solitarias, enfermas o de alguna manera muertas y no han tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos? ¿O la del samaritano que le atendió? Aquella fue una parábola que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, es su actitud ante un hecho concreto. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, por ejemplo a los jóvenes: jóvenes, levántense, también podrá oírse la misma reacción que entonces. En verdad, Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos entienden. Reflexionemos. Pedimos al Señor en nuestra oración que mitigue las penas y dolores de las personas que sufren física o espiritualmente. Oremos. El contacto contigo, Señor, en tu palabra y tus sacramentos, despierta tu gesto creador que da vida al hombre. Haznos testigos con Cristo de ese tu amor que hace presente el reino y resucita a los corazones. Amén.